Buenos días, hermanitos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, este es el nuevo devocional de esta mañana. A mí me tocan los capítulos 15, 16 y 17. Entonces, de Primera de Samuel. Entonces, vamos a empezar, hermanos, con la bendición y la dirección de Dios, porque creo que Él es el que habla a nuestros corazones. Entonces, es la palabra de Dios. Estamos con los jóvenes muy contentos por su lectura y nosotros con los devocionales. ¿Por qué? Porque somos obedientes a papá, hacemos lo que Él nos manda y en eso hay mucha bendición, hermanos. Entonces, vamos a empezar con la dirección de nuestro Dios. Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos, mi Señor, para que seas tú, Padre, el que hable a los corazones. Puedas cambiar e impactar vidas, Señor, y así podamos ser obedientes a tu palabra y seguir en tu camino, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con el capítulo 15. Este es la obediencia de Saúl. Todos sabemos quién fue Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Entonces, estamos viendo que Dios le dio un mandato, Dios le dio un deber en el que él no fue obediente a Dios. Estamos hablando, hermanos, que seguimos, ¿no? Desde que empezamos con la obediencia. Creo que es el tema central en este capítulo. Entonces, estamos viendo que Jehová le dio una orden a través del profeta Samuel. Entonces, él no fue obediente a su palabra, porque él desechó la palabra de Jehová. Entonces, eh, obviamente que al no ser obediente, como Jehová le había mandado, Jehová también lo desechó como rey. Entonces, él le había dado un cargo muy grande, que era el rey de hecho, fue el primer rey de Israel. Entonces, en la medida de su desobediencia, de que Dios lo mandó a hacer algo y que matara a todos, completamente a todos, y él no lo hizo así. Entonces, en esa desobediencia, Dios se enojó porque Dios también tiene ira. Dios es un Dios de ira, así como es un Dios de amor, también tiene ira. Entonces, a la desobediencia de Saúl, del rey Saúl, pues lo destituyó como rey, ¿no? Entonces se lo hizo saber con el profeta Samuel. Entonces, estamos hablando que Dios nos pide y nos habla en este capítulo muy, muy conciso y muy preciso, que, que como no fue obediente a las órdenes de Jehová, lo destituyó como rey. Lo destituyó y no pudo hacer ya Saúl nada, más nada, porque la orden de Jesús, de Jehová, era clara y él no la obedeció. Entonces, ahí nos habla en este capítulo que el obedecer es mucho mayor, más importante para Dios que un sacrificio. Saúl hacía sus convenios, sus intereses, él hacía para estar bien con él y con el pueblo, cuando él tenía que estar haciendo las cosas para Dios, porque eso es lo que Él nos pide. Entonces, para Dios es más importante la obediencia que el sacrificio. Entonces, aunque ellos estaban regidos bajo la ley, para nuestro Padre, nuestro Señor Jehová, el Todopoderoso, siempre es más importante la obediencia que cualquier sacrificio. Entonces, este capítulo se enfoca finalmente en eso, ¿no? A mí me habla Dios de esta manera y yo quiero compartirlo con ustedes para que ustedes puedan entender qué es lo que nuestro Señor nos pide, qué es lo que nuestro Padre nos pide, ¿no? Para Él es más importante la obediencia que cualquier sacrificio, que cualquier cosa que nosotros pensemos, porque, hermanos, nosotros no estamos para darnos gloria y honra y obedecer a nuestros instintos, a nuestros impulsos y a nuestra carne, sino al poder de Dios, a la obediencia y a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara y en Dios no hay error, Él es muy claro en lo que nos manda. Entonces, hermanos, tenemos que ser obedientes a su palabra. En el capítulo 16 estamos viendo que Samuel unge a David. ¿Qué es esto? Que Dios lo manda a ungirlo porque va a ser el sucesor de Saúl, el siguiente rey del pueblo de Israel. Entonces, cuando Samuel llega y le dice que cómo va a ir, ¿no? Y le dice, pues lleva una vaca para el sacrificio y tú les dices que eso vienes, pero tú vas a escoger a ungir al siguiente rey, que en este caso fue David. David, siendo aún muy joven y muy niño, era el hijo de Said, era el hijo más chico. Él tenía 8 hijos y David fue su hijo menor. Entonces, cuando Samuel llega y empieza a reunir, le dice a Said que dónde están sus hijos, ¿no? Y empieza a traer desde el mayor y todo, y le dice que no, que eso, porque Jehová le dijo que le iba a dar
palabra, él iba a decir a quién iba a ungir, porque Samuel tampoco lo sabía. Entonces, eso que nos habla, hermanos, que la voluntad de Dios siempre es a su tiempo, no es a nuestro tiempo, y aunque a veces queremos, a ver, Señor, dime qué va a pasar aquí, qué tengo que hacer aquí. El tiempo es de Dios, porque el tiempo es perfecto. Entonces tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Cómo? Con paciencia y con amor, porque Samuel tenía un mandato de Dios. Entonces Jehová hablaba con Samuel. Entonces cuando él llega y reúne los hijos de Saí, ve que ninguno es y dice, ¿no tienes más hijos? Y le dice, sí, tengo el más joven que anda allá en el pastoreo de cabras, de ovejas, ¿no? Entonces le dice, tráelo porque esto no puede empezar si él no está presente. En cuanto llega David, Samuel se da cuenta que es él. Dios le habla y le dice, es el ungido, es el que tiene que ungir y es el que le dice que él es el que tiene que ungir. Y Said se queda así porque pues él siempre lo tenía por allá, ¿no? Ocupado y para él era más importante sus hijos mayores. ¿Pero por qué? Porque Said veía el tamaño, veía el físico y veía cosas que Dios no ve. Y, hermanos, aquí nos habla este capítulo 16 muy claro, que la voluntad y el poder de Dios, Él se fija en el corazón. Él se fija en el corazón. Y Samuel, Dios le reveló que era lo que tenía David, que era el corazón, un corazón dispuesto o para Dios, un corazón humilde, un corazón que daba todo. Y esos, hermanos, en este capítulo hay que ser muy claros. Eso es lo que nos muestra, ¿no? Que Dios no ve si somos grandes, bajitos, gorditos, bonitos, feos, ricos, pobres. Nuestro Dios ve el corazón, la intención del corazón, el deseo del corazón. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando sentimos, cuál es la intención de nuestro corazón para hacer las cosas. Y acordémonos que todo lo que tengamos que hacer es para agradar a Dios, para agradar a nuestro Padre eterno, a nuestro Señor, porque Él es el que nos da todo. De Él depende todo. Nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Todo viene de arriba, de nuestro Padre, de nuestro Padre Celestial, que Él fue el que nos creó y Él es el tiempo, Él habita el tiempo y el tiempo es de Él y todo es a su tiempo, no de nosotros. Entonces aprendamos, hermanos, a entender las palabras de Dios, a entender lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere decir. En este caso a Samuel le toca ir a ungir a David, ¿no? Entonces, aún siendo muy joven, pero Dios sabe, porque no es lo que hagamos nosotros, ni por la edad, ni por el tamaño, es por el poder de Dios, porque finalmente estamos a los pies de Dios. Y el poder y el que hace todo es Él, nosotros no, hermanos. Entonces, Dios mira el corazón de las personas, y en este caso, el de David, tiene un corazón dispuesto. Entonces, ese es lo que nos enseña el capítulo 16. Vamos al capítulo 17, hermanos. Aquí dice que Isaí mandó a David y mandó a David a dejar alimento a sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos estaban con el rey Saúl, eran parte de su ejército. Entonces, Isaí manda a David a llevarle la comida, quesos y alimento, ¿no? Entonces, cuando él va, ahí es cuando David escucha que había un filisteo incircunciso, o sea, Goliat, que estaba amenazando al pueblo de Israel. Y él dijo, que quién era ese incircunciso que blasfemaba contra el Dios viviente. Entonces, sus hermanos le dijeron, tú vete de aquí, porque tú eres muy niño, ya te viste cómo vienes, tú eres aún menor, vete a pastorear las ovejas, ¿no? Donde mi papá te puso. Pero lo que no sabían ellos es que Dios ya le había dado el poder a David y que Dios estaba con David, porque David no estaba solo. David siempre iba con la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios a él le place. Porque a Dios le place que David fuera el que iba a ser primero el siguiente sucesor. Pero cuando David estaba en el pastoreado de ovejas, se presentaban luego leones y osos y querían comerse sus ovejas. Pero David sabía que Dios le iba a dar el ganar esa guerra, ¿no? El poder para poder derrotar. Entonces él ya sabía, él ya conocía de Dios, aún en aquel lugar apartado, solo con sus ovejas, él se las quitaba de manos de leones y de osos, ¿no? Entonces David ya había experimentado la fuerza, el poder de nuestro Dios, y él estaba confiado porque él creía y tenía esa fe, hermanos, la fe que tenemos que tener en Dios, que Él
todo lo puede, y que en Él todo absolutamente lo podemos. Entonces, hermanos, estos capítulos nos dejan una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando David llega, él ve que está amenazado el pueblo de Israel y dice, yo lo voy a derrotar, porque yo no vengo solo. Y todos, ¿cómo crees? Tú eres un niño, ni siquiera te... Entonces llega a oídos del rey Saúl y le dice, a ver, ¿quién es ese muchacho? Y llega y le dice, yo voy a derrotar a ese incircunciso. ¿Por qué? Porque nadie puede atormentar ni amenazar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Entonces, Saúl se queda así, pero como ya había dicho que quién iba, porque Goliat pedía que peleara solo uno, y el que ganara iba a dominar al otro, iba a saquear y iba a ser el que los demás se rindieran a sus pies. Entonces Saúl tenía miedo, ¿por qué? Porque a la desobediencia de Saúl, Dios ya se había apartado de él y lo había destituido de su cargo. Entonces, David le dice que él va a pelear contra Goliat, y le dice, bueno, como no había otro candidato más que David, pues a Saúl no le quedó otro remedio que confiar en él, pero nadie sabía que David iba con él, con la bendición y la presencia de Dios. Entonces, pero David sí lo sabía, hermanos, David sí lo sabía porque él ya había experimentado esa fuerza, esa fortaleza de Dios. Entonces, le dice Saúl, bueno, dice, pues llévate no sé, mi armadura, mi espada, pero a David no le quedaba, porque era un niño, y él no sabía manejarlo, él no estaba acostumbrado a esa armadura y a esa coraza y a todo lo que Saúl le quería dar, ¿no? Entonces le dijo, no, yo no me voy a llevar esto, porque yo voy con algo más grande, con la presencia de Dios. Entonces, hermanos, eso es algo que debe de impactar nuestras vidas, que debe de enseñarnos grandes cosas. ¿Por qué? Porque no es lo que hagamos nosotros, hermanos, es el poder de Dios. Entonces, David se enfrenta a Goliat y él solo lleva su onda y lleva unas 5 piedras que encontró en el camino, ¿no? En el lago. Entonces, cuando él llega y lo ve, pues Goliat se ríe y como diciendo, ¿tú vas a pelear conmigo? Por favor, ¿no? Si yo soy un gigante y soy un guerrero que ganaba muchas batallas, ¿no? Era el líder, el más guerrero de los filisteos, ¿no? Entonces, David le dice, sí, pero yo no vengo solo, yo vengo con la presencia de Dios. Entonces, en cuanto él lo vio, David nunca tuvo miedo. Eso es algo que también lo caracteriza, hermanos. David nunca tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Entonces, así tenemos que vivir, hermanos, con esa fe y esa confianza en Dios, que en él todo lo podemos. Entonces, David, con un solo tiro de su onda y una piedra, fíjense nada más, ¿no? Cuando Goliat tenía espada y traía armadura y traía todo, pero David venía con el Todopoderoso, que es nuestro Padre Eterno, Gran Jehová. Entonces, con un solo tiro le dio en la frente. Ahí le dio, lo derribó con la cara boca abajo. Y ahí, pero David se aseguró de que estuviera bien muerto y con su propia espada de Goliat la sacó y le cortó la cabeza. Ese fue el trofeo que él regresó para que el rey Saúl se diera cuenta de que lo que David le había dicho era verdad, que él iba a derrotarlo, pero no por lo que él fuera, sino porque él confiaba en Dios y porque su presencia siempre estuvo con él. Y él le dio la victoria, hermanos. No fue David aún siendo un niño, no fue la onza, no fue la piedra, fue Dios, fue el poder y el brazo fuerte de nuestro Dios. Entonces, hermanos, estos capítulos para mí son súper impactantes, súper buenos. Es una parte de la escritura que me encanta y que me enseña mucho. Espero que a sus vidas haya sido de gran bendición. Espero que haya sido un mensaje claro y directo, aunque fue un poco corto, pero creo que el mensaje es muy claro. Cuando David llega con la cabeza de Goliat, Saúl se queda así, diciendo, este muchacho tiene el poder, ¿no? Tiene el poder de, de la presencia de Dios y con él está Dios, porque con Saúl ya no estaba, ya se había apartado de él. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y Dios es claro, hermanos, Dios es claro, cuando él tiene un encargo, es una misión para nosotros, un don para nosotros, tenemos que cumplirlo, ser obedientes. ¿Por qué? Porque Dios se aparta, en este caso como de Saúl. Entonces, ¿quién fue el sucesor de Saúl? David. Entonces, y diciendo que él no era ni su hijo ni nada, ni lo conocía. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo decidió, porque Dios así le place. Entonces tenemos que ser muy obedientes a la voz de Dios y pedirle, que si no tenemos fe, hay que pedirla. El papá está para darnos. Si no tenemos dirección, si no sabemos dónde vamos, hay que pedirla, porque todo viene, todo proviene de Dios.
Entonces, hermanos, estos capítulos son demasiado claros y ahí empieza la vida de David. Después vienen muy interesantes, no se los pierdan, hermanos, porque hay mucha bendición en este libro de Samuel, que es primero y segundo libro de Samuel. Entonces, tenemos que estar atentos a su palabra, pero principalmente a escuchar a Dios, porque aquí nos habla muy claros y estamos empezando con la vida de David, aún es muy joven, pero viene muchísimo más y en la medida de la obediencia también se equivocó, pero eso viene en los próximos, la lectura de los jóvenes y en los próximos devocionales. Entonces, hermanos, seamos muy obedientes a Dios y no nos separemos. Hay que tener ese amor para Dios, tal como Él nos ha enseñado, y el amor que Él nos dio con su Hijo, con nuestro Señor Jesucristo, porque con Él, hermanos, tenemos todo. Tenemos la salvación, que es lo más importante. Los veremos en esa vida nueva que Él nos promete. ¿Cómo? Siendo obedientes y escudriñar las escrituras, estar leyendo todos los días de su palabra. Ahora estos jóvenes tan hermosos que yo me gozo con ellos y doy gracias a Dios por su vida, por cada una de sus vidas. Entonces nos han enseñado esa dedicación a la palabra, el estar leyendo diario de su palabra y haciendo estos devocionales, hermanos, que es de gran bendición. Gracias, hermanitos, los amo muchísimo y que mi Señor Jesucristo los guíe en su día y los bendiga. Gracias. Hasta el próximo devocional. Los amo.